Si había dos cosas que todo judío conocía acerca del Mesías, es que sería un descendiente de David y que nacería en Belén. Otros detalles quizás podían ser confusos para ellos, pero no su linaje ni su lugar de nacimiento. Dios se encargó de especificar muy claramente en las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías sería un descendiente de Abraham, y de los hijos de Abraham un descendiente de Isaac, y de los hijos de Isaac un descendiente de Jacob, y de los hijos de Jacob específicamente de Judá, y de la tribu de Judá más específicamente de la familia de Isaí, y de los hijos de Isaí todavía más específicamente que sería un descendiente de David. Pero para que no quedase ninguna duda, Dios también reveló con 700 años de antelación que el Mesías nacería de una virgen de Belén. Eso era algo que todo judío sabía perfectamente. Cuando unos hombres sabios vinieron de Oriente a adorar el Mesías que había nacido, Herodes convocó de inmediato a todos los principales sacerdotes y a los escribas para preguntarles dónde se suponía que habría de nacer el Cristo. Y su respuesta fue: en Belén de Judea, porque así está escrito en el libro del profeta Miqueas. Y precisamente es de este pasaje en el libro de Miqueas que quiero que consideremos juntos esta mañana. Quiero invitarles a leer la Biblia, libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar. Señor, te agradecemos el estar hoy aquí. Padre, te damos gracias porque nuevamente podemos poner delante de ti nuestras vidas para que tú seas quien nos enseñes. Gracias por exponernos nuevamente a tus enseñanzas. Que tu Espíritu Santo la aplique a cada una de nuestras vidas y sobre todo que hoy también sea día de salvación. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Miqueas fue un profeta del siglo VIII antes de Cristo, contemporáneo del profeta Isaías, que ministró durante un periodo difícil de la historia de Israel. Por ese tiempo, la nación estaba sufriendo una profunda descomposición interna. El pueblo de Israel se encontraba en un nivel muy bajo.
espiritual y moralmente hablando. Y por otro lado tenían la amenaza del ejército asirio, que en el futuro inmediato les propiciaría una derrota muy humillante. Así que había problemas de dentro y de fuera y problemas serios. Una gran descomposición social y una amenaza militar inminente. Y es en este contexto que el profeta proclama que algún día habría de venir un gobernante extraordinario de parte de Dios que traería paz, que traería seguridad para el pueblo. Y ese gobernante no es otro que el Mesías, el cual había sido ampliamente anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. La palabra Mesías se traduce como Cristo en el idioma griego y como ungido en nuestro idioma español. En la época del Antiguo Testamento, los reyes, los profetas y también los sacerdotes eran ungidos antes de iniciar sus ministerios. Mesías señala a un personaje que habría de ser rey, profeta y sacerdote al mismo tiempo. Y hay tres cosas que aparecen en las profecías de Miqueas con respecto a este personaje central de todas esas profecías acerca del Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento, que son las que quiero que estudiemos nosotros hoy juntos. El lugar de su nacimiento, la naturaleza de su gobierno mesiánico y la naturaleza de su persona. Veamos entonces qué nos dice Miqueas capítulo 5, verso 2 acerca del lugar de su nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hay un himno muy conocido que suele cantar por esta época del año, la época de Navidad, compuesto por Philip Brooks, que se titula en español "Oh Abdehuela de Belén". Si buscan en el diccionario, verán que la palabra Abdehuela es un diminutivo de la palabra aldea. Y si buscan la palabra aldea, verán que significa pueblo de corto vecindario y por lo común sin jurisdicción propia. Así que una aldea ya es de por sí un pueblo pequeño. Pero una aldehuela es más pequeña aún. Pues así era Belén en tiempos del profeta Miqueas. Un lugar tan pequeño que en ocasiones no fue contado al enumerar los pueblos y aldeas de Judá. Belén fue pasado por alto, por ejemplo, en la lista de la heredad de la tribu de Judá, que aparece en el libro de Josué, capítulo 15, versículos 21 al 62. Y en Nehemías, capítulo 11, versículo 25 al 36, cuando también se menciona en una lista las aldeas que heredaron los hijos de Judá. Por ningún lado se menciona Belén. Es a eso a lo que se refiere el profeta en el versículo 2. Belén no tenía tamaño suficiente como para ser contada entre las familias
de Judá. Sin embargo, esta pequeña aldea ocupa un lugar prominente en la historia de Israel. Primero porque allí nació David, este rey extraordinario que tuvo el pueblo de Israel. Y segundo porque fue el lugar escogido por Dios para el nacimiento del Mesías. Cristo pudo haber nacido en Roma, que era la capital del imperio, ¿verdad? O al menos pudo haber nacido en Jerusalén, la capital de la nación, la ciudad más importante de Israel. Pero Dios escogió una aldea pequeña e insignificante, y dentro de esa aldea un establo para la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él debía mostrar en todo el carácter de su obra. Él no vino para ser servido, sino para servir. El éxito, si pudiera llamarlo de alguna manera, de su empresa dependía enteramente de su humillación, porque Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio, sino un patíbulo. Antes de ser exaltado, era necesario que Cristo fuese humillado. Ese es el mensaje de Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo se humilló hasta lo sumo, y consecuentemente es exaltado hasta lo sumo, como continúa diciendo Pablo en este mismo pasaje del libro de Filipenses, o la carta a Filipenses. Primero la humillación y después la exaltación. Pero el profeta no solo anuncia de antemano el lugar de su nacimiento, el lugar de nacimiento del Mesías, sino también la naturaleza de ese gobierno mesiánico. Continuamos viendo el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta profecía señala dos cosas importantes en cuanto a la obra de este personaje que habría de nacer en Belén. Por un lado nos dice que esta persona vendría a ser un gobernante, pero por otro lado enfatiza el hecho de que Él no viene a gobernar en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. Y noten que el texto no dice simplemente de ti saldrá, sino de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nacerá en ti vendrá de parte de mí, dijo Dios. Estas palabras son muy similares a las que aparecen en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, cuando Dios comisiona a Samuel para que vaya a Belén a buscar un sustituto del rey Saúl. Y le dijo Dios a Samuel: llena tu cuerno de aceite, o sea, para el ungimiento, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, el padre de David, porque de tus hijos me he provisto de rey. Saúl fracasó como rey, de la misma manera que fracasaron otros muchos reyes de Israel, porque en vez de gobernar al pueblo en conformidad a la ley de Dios, implantaron más bien su propia voluntad.
Pero este gobernante que Dios promete en Miqueas capítulo 5, verso 2, habría de gobernar en su nombre. Real y efectivamente se sometería a sí mismo y sometería a sus súbditos a la voluntad revelada de Dios. Y esto es algo que Cristo enfatizó una y otra vez en todo lo largo de su ministerio. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, en una ocasión le dijo a su discípulo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 5:30 dice una vez más: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan capítulo 7, verso 16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Como el Mesías enviado de Dios, Cristo no solo dependía en todo de su Padre, sino que estaba plenamente consciente de que la esencia de su obra era revelar al Padre y llevar a los hombres a someterse a Él. Y esto nos ayuda a nosotros a poder entender la naturaleza del reino que el Mesías vino a implantar. Miqueas habla de un gobernante que habría de venir de parte de Dios y en nombre de Dios, pero no establecer por la fuerza un reino terrenal. No vino a derrocar a los enemigos de Israel. El reino del Mesías era de una naturaleza muy distinta. De la misma manera que en el antiguo pacto la tierra prometida al pueblo de Israel prefiguraba o era una figura de las bendiciones más amplias para el pueblo de Dios. Bueno, mirando hacia una realidad más gloriosa que a una simple franja de tierra en el Medio Oriente. Esa tierra simbolizaba el paraíso que perdieron nuestros padres en la caída y que Cristo vino a recobrar a través de su obra de redención. Él vino a hacer posible que los hombres y mujeres pecadoras se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Eso fue lo que él quiso recalcarle a Pilato durante el juicio civil, unas horas antes de que fuera crucificado. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si Cristo hubiera venido a implantar un reino como los reinos comunes y corrientes de este mundo, lo primero que hubiera hecho es reclutar soldados. Pero Él no vino a implantar un reino de una naturaleza así, sino vino a implantar un reino de una naturaleza bien diferente. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Esa era una pregunta complicada, porque Jesús no era el tipo de rey que Pilato tenía en mente cuando le hizo esta pregunta. Pero tampoco podía negar que era el rey. Rey en el más alto sentido de ese término. Por lo que el Señor evade responderle directamente. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Eso aparece en Juan capítulo 18, a partir del versículo 36. Cristo conecta aquí su reinado con la verdad. Su victoria no se obtiene forzando a sus enemigos desde fuera, sino dándoles convicciones desde dentro. Y su arma de guerra, dice la Escritura, que es la verdad. El reino que Cristo vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios, que la persona de Cristo encarna. Yo soy el camino, dijo el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Pero hay algo más en esta profecía que le fue revelado al profeta Miqueas acerca del Mesías. Hemos visto ya el lugar de su nacimiento y la naturaleza de su gobierno mesiánico. Veamos ahora finalmente la naturaleza de su persona. Volvemos a leer el verso. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A priori, a primera vista, a primera impresión, este texto parece contradictorio. Por un lado habla de alguien que habría de nacer como nacemos todos, y aún señala el lugar de su nacimiento, pero ahora nos dice que esa persona que habría de nacer en Belén no comenzaría su existencia en ese momento de su nacimiento. Miqueas señala que se trata de alguien que ha existido desde toda la eternidad. Y nos preguntamos, ¿cómo puede nacer alguien que siempre ha existido? El nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida. Pero la vida de ese gobernante que está siendo anunciado por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, no era nueva en ningún sentido. Este ser que nacería ha existido desde siempre. Pero hay otra dificultad. Si algo sabían los judíos es que hay uno solo que ha existido desde siempre. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Solo Dios posee este atributo. Y para hacerlo más complicado aún, es ese Dios el que se anuncia en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que ha de enviar al Mesías. Dice el verso, de ti me saldrá. O sea, eso está diciendo Dios. El que será Señor en Israel. ¿Es el Mesías Dios mismo o alguien que habría de ser enviado por Dios? Esa misma dificultad la encontramos en la profecía de Isaías capítulo 9, verso 6, refiriéndose también al nacimiento del Mesías. Dice allí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nacería como un niño, pero sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios y Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? De hecho, noten cómo el profeta hace una distinción entre la naturaleza de este personaje que habría de nacer como un niño, pero que sería dado como hijo. Y lo que se quiere enfatizar aquí es que ese ser que habría de nacer no es otro que el preexistente Hijo de Dios que Él mismo está entregando por amor a nosotros. Lo que ocurrió hace más de 2000 años en la aldea de Belén no fue únicamente el nacimiento de un niño, sino el acto de amor más extraordinario que alguna vez ocurriera en la historia humana. Dios estaba entregando a su Hijo para la redención de los pecadores. Es por eso que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. El mismo Cristo dijo en cierta ocasión a los judíos: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y en otro momento dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Entonces, he ahí la solución del dilema. Sí, habría de nacer como un niño en la insignificante aldea de Belén, pero no era otro que Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros decidió asumir en el tiempo la naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, decidió tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar así nuestra deuda con la justicia divina. Y ese es el gran mensaje del Evangelio. La buena noticia de Dios, que Dios el Hijo vino al mundo a salvar a sus criaturas, haciéndose como uno de ellos y muriendo en su lugar. Es Dios quien envía, como vemos en Miqueas capítulo 5, verso 2, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. O sea, de parte mía saldrá de ti. Pero ese que es enviado no es otro que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que Juan enfatiza en la introducción a su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es ese hecho extraordinario que supuestamente el mundo recuerda por esta época del año, en estos días, y de manera particular el 25 de diciembre. Lamentablemente, la celebración no concuerda en nada con la naturaleza extraordinaria del evento. El nacimiento de Cristo es la solución de Dios al problema del pecado. Ese nacimiento nos recuerda que todos nosotros tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Y que no son muchas
las opciones que tenemos para resolver este problema. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Entonces, no intentes hacer por ti mismo lo que Dios ya hizo a tu favor, a favor de los pecadores, como tú y como yo. Jesucristo vino al mundo, vivió una vida perfecta y luego aceptó morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. La salvación que es gratuita por medio de la fe, no porque sea barata, sino porque alguien ya pagó por ella hasta el último centavo. No desprecies el don de Dios en Cristo, porque no hay posibilidad de salvación fuera de Él. Es por eso que Dios anunció con tantos siglos de antelación todo lo que tenía que ver con el nacimiento de su Hijo y su obra de redención, para que no hubiese equivocación alguna en cuanto a la identidad del Mesías. Hoy puedes tratar de evadir lo que es obvio y pasar por alto la evidencia, pero el día llegará en que nadie podrá evadirlo más. El día llegará en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero para muchos, cuando llegue ese día, será demasiado tarde. Por eso te exhorto hoy, ahora, ven a Cristo y refúgiate en Él por la fe, porque la misericordia de Dios sigue disponible para ti. Y Él ha prometido recibir y perdonar a todo aquel que viene delante de Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en lo que Él hizo a favor de pecadores como tú y como yo, muriendo en la cruz del Calvario. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por el nacimiento de tu Hijo en el tiempo, en Belén, esa pequeña aldea de Judá, pero de suma importancia, porque fue el lugar que tú escogiste para que naciera tu Hijo y pudiera continuar tu plan de redención. Gracias, Padre, por el sacrificio en la cruz del Calvario, con el que hiciste posible que pecadores como nosotros fueran perdonados de esa deuda tremenda que teníamos con tu justicia. Como dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte, y eso es lo que merecíamos. Y tú nos diste el perdón cuando vinimos a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo. Pero mira, sabemos que
todavía hay personas que no te tienen. Por eso te suplicamos que tú obres en esos corazones y los atraigas a ti con cuerdas de amor y que ellos comprendan cuán necesitados están de tu perdón, de recibir ese don gratuito, de comenzar la vida abundante. Señor, ten misericordia. También suplicamos que nos bendiga durante esta semana en todo lo que tenemos que hacer, y también esperamos de ti tu provisión para nuestro sustento. Ahora llévanos con bien hasta nuestras casas. Despídenos, Señor, con tu paz y con tu amor. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.